Soledad, hay que sentir tu compañía. Para decirte amor hay que estar claro. Hay que vivir la intensidad de un corto beso cada día. Para quererme hay que entenderme. Para amar mi libertad hay que encerrarse en mi prisión. Para decirme amor hay que estar claro. Se necesita mucho más que una caricia en el rincón. Quiero de ahora en adelante que en cada esquina de la casa seamos amantes principiantes que aprendan a multiplicar. Quiero de ahora en adelante que tu cuerpo se acostumbre a mis manos, el toque de otras manos rechacé. Quiero aprender del amor a amar. Muy buenos días, nuevamente soy Milena Santana y en nombre de la Plataforma Mexicana de Carbono, México CO2, le damos la bienvenida al segundo día de nuestro tercer seminario. Sean todos muy bienvenidos. Queremos recordarle que este es el tercer seminario de una serie de 4 en el marco del proyecto para implicar al sector privado en la adaptación al cambio climático en la República Dominicana. Ya están abiertas las inscripciones para nuestro cuarto seminario y último, que es la semana próxima, así que les invitamos a realizar su inscripción y apartar su cupo. Este proyecto llega a ustedes con el apoyo de la AFD y Expertise France. Al inicio escuchamos la canción Para Quererte a cargo del cancionero dominicano Yaceando. A seguidas damos paso a nuestra primera ponencia del día de hoy con el tema Financiamiento a la Adaptación a cargo de Sandra Guzmán. Podemos observar su biografía en la pantalla. Cabe destacar que Sandra es especialista en desarrollo bajo en carbono y cambio climático. Es doctora en política por la Universidad de York en el Reino Unido. Es fundadora y coordinadora de la Agenda Internacional del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Fue directora general de políticas para cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Actualmente es la primera mexicana en participar en el Homeward Bound, proyecto sobre fortalecimiento de mujeres en la ciencia. Adelante, Sandra Guzmán. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar aquí acompañándoles en este importante seminario y felicitarles, por supuesto, por estar llevando a cabo todas estas actividades. Bueno, yo voy a tener el gusto de platicar de un tema que sin lugar a dudas es muy importante para toda acción en materia de cambio climático. Ya sabemos que cuando nos referimos a este tema, no podemos solo pensar en la necesidad de reducir emisiones, sino también en la necesidad, por supuesto, de adaptarnos a las consecuencias negativas que trae consigo el cambio climático y que además ya no es algo que tenemos que hacer en el futuro, sino que ahora más que nunca tenemos que acelerar el tema de cómo acelerar la adaptación. Entonces voy a hablar del financiamiento a la adaptación al cambio climático y voy a hablar de algunos retos y oportunidades que he identificado también como parte del trabajo que hemos hecho en GFLAC y que también hemos estudiado el caso de República Dominicana, así que podré compartirles algunos temas en este sentido.
Comenzaría haciendo alusión a dos temas. Por un lado, cuando hablamos de financiamiento climático, seguramente ustedes habrán analizado a lo largo de este curso que, bueno, no hay una definición necesariamente o universalmente acordada sobre lo que es el financiamiento climático, pero tenemos algunas nociones de qué es el financiamiento para la mitigación y qué es el financiamiento para la adaptación. Como todas y todos ustedes saben, pues las estrategias de mitigación son aquellas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, mientras que las estrategias de adaptación son aquellas que nos van a ayudar a reducir los riesgos negativos que se derivan del problema, pero no solo nos van a ayudar a reducir los riesgos, sino también nos tienen que ayudar a incrementar la resiliencia, ¿no? Este es un punto muy importante cuando hablamos de la agenda de adaptación. Tenemos que pensar en diferentes elementos. Y en ese sentido, uno de los temas más importantes que se ha traído en la agenda de financiamiento es pensar que tanto la mitigación como la adaptación son aspectos meramente complementarios, que uno sin el otro es muy difícil de poner en marcha, y que además es muy importante que toda medida de mitigación evite tener efectos, digamos, o incrementar la vulnerabilidad, y toda medida de adaptación debe evitar incrementar las emisiones. Es decir, tenemos que pensar que cualquier intervención en términos de inversiones y de financiamiento tiene que considerar ambos elementos. En este sentido, y bueno, partiendo de la importancia que reviste la adaptación, cuando hablamos del financiamiento para la adaptación, hablamos justamente de aquellos recursos que nos ayudarán a incrementar esa resiliencia y a reducir las vulnerabilidades ante los impactos negativos del cambio climático sin generar externalidades negativas. Déjenme platicar un poco sobre cuando hablamos de la adaptación. Es muy importante pensar en un ciclo de las actividades y de las intervenciones. Cuando hablamos de la adaptación, no solo hablamos de aquellas actividades que van a generar un impacto negativo. Tenemos que pensar en los niveles de vulnerabilidad a los que estamos expuestos, el tipo de peligros a los que estamos expuestos y, por supuesto, la exposición. Cuando hablamos, por ejemplo, de los diferentes niveles de adaptación, tenemos que pensar que hay sectores que son más vulnerables que otros, o hay poblaciones que son más vulnerables a otras, pero esto se debe, pues, al grado de vulnerabilidad asociada a qué tan preparados están para atender cierto problema. Es decir, todos de alguna manera, ustedes, yo, todos tenemos un grado de vulnerabilidad, pero dependiendo del tipo de al problema de manera diferenciada. Entonces, cuando hablamos pensemos en el financiamiento para la adaptación, tenemos que pensar no solo en cómo ese sector o esa población es vulnerable, sino qué tipo de peligros se enfrenta, cuáles son los riesgos que enfrenta, cuál es el tipo de exposición, y por lo tanto saber cuándo una intervención en términos de una inversión o un tipo de financiamiento va a atender, y cómo vamos a lograr que piense en los diferentes momentos cuando hablamos del ciclo de los temas que hay que considerar para la adaptación. También es importante hablar el tipo de exposición y el tipo de vulnerabilidades a las que nos referimos. Por ejemplo, hablamos que puede haber una exposición relacionada con la población, con la infraestructura, con la actividad económica, con el capital natural. Habrá algunos fenómenos como las inundaciones que tienen impactos en diferentes, digamos, actividades. Y también tenemos que pensar en que hay diferentes tipos de vulnerabilidades, ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidades hacia los asentamientos humanos por inundaciones o por deslaves o por incendios o por algún otro tipo de fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, vulnerabilidades ante la población por tipo de enfermedades, o vulnerabilidades ante actividades económicas como la ganadería, como la agricultura. Y todo esto, digamos, cada uno de los temas y de los sectores tiene diferentes tipos de vulnerabilidades, y por eso cuando pensamos en hacer proyectos tenemos que pensar en toda esta serie de vulnerabilidades a las que se enfrenta, digamos, el desarrollo de dichos proyectos. Y lo más importante que hay que considerar al hablar de financiamiento climático es que todos los sectores son vulnerables de alguna manera. En algunas ocasiones hablamos de que hay ciertos sectores que son más vulnerables, como por ejemplo el de agricultura, porque tienen vulnerabilidades ante las sequías o ante las inundaciones. Pero en realidad, cuando hablamos de un fenómeno, por ejemplo, los riesgos de inundación, tenemos que pensar en que estos riesgos de inundación van a afectar a la infraestructura, van a afectar al transporte,
van a afectar a la energía, van a afectar a diferentes sectores. Entonces, lo que quiero transmitirles es que cuando hablemos de financiamiento para adaptarnos a ciertos fenómenos, tenemos que pensar en todo lo que, todo lo que implica la atención de ese fenómeno y todas las consecuencias que puede haber si lo hacemos mal. Entonces, a lo largo de los últimos años se ha hablado mucho de la necesidad de incrementar el financiamiento para la adaptación, porque como les acabo de mencionar, es un tema que tiene mucho que ver con el desarrollo, que tiene mucho que ver con las condiciones que se tiene, por ejemplo, a nivel de las urbes, a nivel de las ciudades, a nivel del sector rural. Y esto ha llevado a pensar o a hacer un análisis muy profundo de, bueno, ¿cuánto nos cuesta la adaptación? Hablar de financiamiento nos implica que sí, hay que movilizar financiamiento, pero ¿cuánto? ¿Cuánto nos cuesta la adaptación? En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha hecho diversas estimaciones y ha señalado que, por ejemplo, para los países en desarrollo se estima que cerca de 70 mil millones de dólares sería lo que nos costaría solamente hacer intervenciones de adaptación. Esto no incluye temas de mitigación. Sin embargo, se ha hablado de que esta cifra podría incrementarse, podría duplicarse e incluso ir más allá, cerca de los 300 mil millones hacia el 2030 e incluso cerca de los 500 mil millones hacia el 2050. Uno de los temas fundamentales para hacer este tipo de análisis tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, que un problema de, por ejemplo, una inundación o una sequía puede tener efectos directos, por ejemplo, en el sector agricultura, pero esos efectos directos tendrá luego otros efectos que son indirectos y esto es lo que hace que el costo de las intervenciones sea cada vez mayor, porque estamos hablando de un tema de desarrollo que no siempre es tratado como, digamos, en el caso de la adaptación, tenemos que pensar en fenómenos o en procesos que no pueden atacarse o que no pueden resolverse de un día para otro. Tenemos que pensar en procesos que van a tomar tiempo para poder resolverse, ¿no? Una inundación o una sequía, hacer una intervención ante una sequía no necesariamente es algo que podemos resolver en un año o en 2 años, tal vez es algo que implica un proceso en cuanto a su intervención. Esto ha sido uno de los temas más complicados cuando hablamos de financiamiento porque los mecanismos financieros no siempre están preparados para pensar en términos de procesos. Los mecanismos financieros a veces están acostumbrados a pensar en tipo de proyectos, es decir, ¿qué proyecto me va a ayudar a hacer frente a ciertas vulnerabilidades? ¿O qué proyecto puedo implementar para hacer un cambio tecnológico? ¿O qué proyecto puedo hacer para ayudar a cierta población o a cierto sector? Cuando hablamos de adaptación, no es tan sencillo hablar solo de un momento de intervención, sino de qué implica hacer un cambio estructural para poder garantizar que esa intervención o ese financiamiento tenga un, efecto y una efectividad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A nivel internacional se han creado muchísimos mecanismos financieros, muchísimos esquemas bilaterales y multilaterales para atender el problema de cambio climático. La mayoría han estado enfatizando la necesidad de invertir en mitigación y algunos de ellos han estado creados, por ejemplo, para atender el tema de adaptación, como es el Fondo de Adaptación que se creó en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y hay otros esquemas o hay otros programas que son parte de los mecanismos de cooperación que se han creado exclusivamente para atender temas de adaptación. Sin embargo, la mayor parte de los mecanismos financieros sigue, digamos, teniendo como fuerte, objetivo o como prioridad el tema de la mitigación. Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el fondo, por ejemplo, otras iniciativas internacionales como la Iniciativa Internacional sobre el Clima, ICI, siguen invirtiendo la mayor parte de los recursos en mitigación y poco en adaptación. Por ejemplo, la estimación del Comité Permanente de Financiamiento dice que cerca del 80% sigue yéndose a temas de entre el 75% y el 80% sigue yéndose a la mitigación, mientras que solo 20%, un poco más en algunas estimaciones, se dedica a la adaptación. Y esto no es diferente a nivel de la región. Estos datos que les estoy mostrando son a nivel internacional, es decir, cómo se han movilizado los recursos internacionales, pero esto no es diferente a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Por ejemplo,
recientemente en el GFLAC hicimos un análisis de los flujos de financiamiento asociados a cambio climático y solo para mostrarles algunos ejemplos, el financiamiento bilateral en América Latina asociado a cambio climático, pues ha sido destinado o ha sido concentrado en pocos países. Ustedes ven aquí los principales receptores y de ese financiamiento bilateral solo el 4% está asociado a la adaptación y el 96% a la mitigación. Entonces, sin lugar a dudas, hay todavía un tema muy importante de cómo acelerar o cómo incrementar la disponibilidad de recursos para la adaptación. Aquí, por ejemplo, pueden ver principales receptores del financiamiento del Fondo Verde del Clima, porque el problema no es solo que haya cada vez más recursos para la mitigación, sino que también la distribución de recursos pues es inequitativa geográficamente. Tenemos a 5 países que son casi siempre los grandes receptores. Este es el Fondo Verde del Clima. Este, por ejemplo, es la recepción de financiamiento de la Facilidad Mundial para el Medio Ambiente, ¿no? Se siguen concentrando países como Brasil, México, Colombia y, por supuesto, los fondos de inversión climática, que también han sido muy concentrados en algunos países. Esto se los quiero platicar porque es importante pensar en la necesidad de crear nuevos mecanismos de financiamiento que no solo dependan de la cooperación o del financiamiento internacional, sino que tenemos que empezar a innovar formas de pagar por la adaptación, entendiendo que no adaptarnos va a generar grandes efectos negativos pues, en el corto y en el mediano plazo. Y bueno, el problema no es solo lo que estamos invirtiendo para lograr la adaptación o, digamos, la atención a cambio climático, sino que a nivel de la región se siguen invirtiendo muchísimos recursos para incrementar, digamos, en actividades que incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y este es precisamente un llamado, este es un análisis que hicimos en el GFLAC, lanzamos un índice de finanzas sostenibles, del que les voy a platicar un poco para el caso de República Dominicana, en donde hemos observado que si bien hay estos recursos asociados a la atención del cambio climático en la región, pues hay una mayor inversión en temas que incrementan el problema. Y de aquí la importancia de pensar en proyectos que tengan el doble impacto, no solo la adaptación, sino también la mitigación y lograr esta transformación más estructural en todos nuestros países. Quiero darles un par de datos que van a ser bastante relevantes para el caso de República Dominicana. No me voy a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero quiero comentarles que en este índice de finanzas sostenibles medimos no solo cuánto está llegando del financiamiento internacional a los 21 países más emisores de la región, sino también analizar, bueno, cuáles son los mecanismos a los que se ha tenido acceso y también cuánto están asignando vía el presupuesto público y cuánto están, no solo para temas de sostenibilidad, sino también para temas que intensifican el problema, y de ahí identificar cuáles son esas brechas de inversión, ¿no? ¿Cuánto nos está faltando? Por ejemplo, en el caso de República Dominicana observamos que, bueno, de los 21 países que se analizaron, ocupa la 16ª posición en cuanto a recepción de recursos del Fondo Verde del Clima, y por ejemplo ocupa la posición número 18ª de los 21 países por recepción del financiamiento de los GEF. No ha recibido, por ejemplo, hasta ahorita financiamiento de los fondos de inversión climática, y en general República Dominicana sigue recibiendo financiamiento internacional, ocupando la posición 13ª de los 21 países, del cual 1,12% está dedicado al cambio climático. También en República Dominicana observamos que buena parte del financiamiento se asocia a mitigación, el doble que para adaptación, aunque ciertamente hemos visto que hay, digamos, la diferencia entre lo que se asigna para mitigación y adaptación es menor que lo que observamos en otros países. Entonces, hemos visto que hay mecanismos que se han estado implementando para temas de adaptación. Por ejemplo, esto solo para comparar los ingresos que vienen, por ejemplo, de la cooperación bilateral frente a otro tipo de mecanismos financieros. Y bueno, no me voy a detener, pero solo, por ejemplo, para que conozcan el ranking de finanzas sostenibles que hemos trabajado en el GFLAC, en donde la posición de República Dominicana es la 7ª de los 21 países, que con mucho gusto podré compartirles ahora algunos documentos, y bueno, estamos por presentar el ranking, el índice en República Dominicana, así que estaremos muy contentas de invitarles. Lo que quiero enfatizar en este punto es por qué hay menos financiamiento para la adaptación y qué características debe tener el financiamiento para la adaptación.
Por un lado, lo que comentaba es que la adaptación no depende solamente de un cambio tecnológico, como puede ser la mitigación. En la mitigación, por ejemplo, podemos transformar un vehículo de combustión interna a un vehículo eléctrico y eso ya va a tener una reducción de emisiones. En el caso de la adaptación, tenemos que pensar en que no es solo un cambio tecnológico, tenemos que pensar en un cambio mucho más estructural que implica cambios incluso de comportamiento o de todo, digamos, la manera en que se organiza un sector entero. Por el otro lado, la adaptación no puede entenderse solo a través de un proyecto. Como comentaba hace un momento, la adaptación debe entenderse como un proceso. Y por eso creemos que muchos mecanismos financieros que han tratado de invertir en la adaptación han fracasado porque tratan de establecer un proyecto en un año y esperan resultados al siguiente año como, digamos, resultados absolutos en un año, cuando en realidad la adaptación es un proceso adaptativo. Eso es lo que se habla de la adaptación, es un proceso, y por eso cuando tenemos que pensar en financiar un proyecto, tenemos que hablar de cómo debe evolucionar en el tiempo. Un proyecto de adaptación no puede de ninguna manera partir de una visión de arriba hacia abajo. A veces los planes nacionales de adaptación, por ejemplo, parten de una visión o de un análisis que se hace a nivel de ciertas oficinas centrales para pensar cómo es la estructura adaptativa, pero en realidad el éxito de las medidas de adaptación viene porque están constituidas y construidas con una visión de abajo hacia arriba. Esto es, cómo logramos involucrar a los actores en campo, en territorio, que están haciendo las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, y que realmente están observando cómo se impactan en campo esas actividades a causa de los fenómenos relacionados con cambio climático. Entonces, esta visión de abajo hacia arriba es el éxito que se ha observado en diversos proyectos de adaptación. El caso de la adaptación tampoco puede atenderse solo por un actor, y esto es muy importante porque el éxito que se ha observado para proyectos de adaptación es cuando hay una mayor participación multiactor en donde diferentes actores se involucran, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y permiten hacer una evaluación muchísimo más comprensiva de esos fenómenos. Y por el último, hay un tema muy interesante que tiene que ver con que la adaptación no siempre podemos pensarla en un sector aislado. Por ejemplo, hay medidas que se pueden implementar a nivel del sector agrícola, pero que tienen impacto en el sector hídrico, en el sector energético, en el sector ganadero. Entonces, nuevamente, el éxito de las medidas de adaptación viene cuando tenemos una visión en donde hay una interacción entre los sectores y justamente ayudan a tener esa visión muchísimo más estructural. A nivel internacional, por ejemplo, existen mecanismos como el Fondo de Adaptación que han logrado caracterizar la adaptación en diferentes sectores. Este solo es el ejemplo de los 9 sectores que en donde se han hecho inversiones para poner en marcha proyectos específicos: agricultura, manejo costero, reducción del riesgo, seguridad alimentaria, manejo de bosques, desarrollo rural, desarrollo urbano, manejo de agua. Digamos, hay muchos temas que están a lo largo, incluidos en estos, pero también hay otros. Por ejemplo, el sector energético casi nunca se trata desde la perspectiva de adaptación, pero como todas y todos ustedes saben, la infraestructura del sector energético es muy vulnerable ante los efectos del cambio climático, lo que también es importante poner en los planes de adaptación. Cómo invertir para que la infraestructura, por ejemplo, los paneles solares o la infraestructura eólica no tengan, digamos, reduzcan su riesgo ante fenómenos climáticos. Y lo mismo pasa con sectores incluso como el minero, ¿no? El minero también necesita agua y hemos observado en varios países que hay sectores que tradicionalmente no son observados desde la perspectiva de la adaptación, pero al final del día todos los sectores son vulnerables. Y por supuesto, aquí solo quise ponerles algunos de los proyectos que se han puesto en marcha en esquemas como es el Fondo de Adaptación, porque lo que quiero resaltar es que todos y cada uno de los sectores tienen este grado de vulnerabilidad al que se exponen, ha permitido que se pongan en marcha mecanismos o propuestas para incrementar la resiliencia de ciertos sectores. Y, por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos, les voy a dejar el link para que conozcan todos los proyectos que se han implementado en el caso del Fondo de Adaptación, que además es uno de los más exitosos porque ha logrado justamente poner en marcha proyectos específicos a nivel local
y que de hecho ha detonado una conversación muy interesante con el sector privado, porque si bien el Fondo de Adaptación ha logrado establecer un capital semilla, lo que más se ha buscado es cómo incorporar la participación de actores locales, de pequeños inversionistas o incluso a nivel de actores que tienen, digamos, posesión de ciertas tierras. Y entonces el proceso adaptativo se vuelve mucho más interesante porque los mecanismos financieros ayudan a generar esa cohesión entre estos fondos que son como más semilla frente a otras alternativas en las que puede participar el sector privado. Entonces, les invito a conocer esta página que les voy a dejar en un momento. Y justamente un tema muy importante es que existen muchas herramientas para financiar la adaptación. Yo creo que es uno de los temas que sigue evolucionando, que más seguimos analizando. Ya les contaba de fondos internacionales. También cada vez más países han generado fondos nacionales de adaptación, como es el caso de Colombia, Bangladesh, Nepal. Hay muchísimos ejemplos de cómo generar esquemas tipo fideicomisos que nuevamente otorgan financiamiento semilla para hacer, digamos, una integración con recursos, con capital privado, con otro tipo de esquemas de financiamiento, como le llaman blended finance, que tiene que ver con juntar diferentes fuentes que nos permitan tener estas intervenciones de largo plazo. A nivel internacional y en la región también se han visto mecanismos de compensación. Por ejemplo, actualmente está en discusión un mecanismo de mercado a nivel global y se habla de la importancia de que estos mecanismos de mercado puedan, lo que se genere a través de la venta de estos certificados, pueda generar un beneficio o un porcentaje que se vaya directamente a la adaptación. Y porque normalmente los proyectos de adaptación no siempre son elegibles, por ejemplo, para recibir un préstamo, ¿no? Casi siempre estos mecanismos elegibles para establecer préstamos están asociados a la mitigación porque puede haber un profit, porque puede haber una generación de ganancia, lo cual no necesariamente hay en los casos o en las intervenciones en la adaptación. Y yo creo que un tema muy importante que se puede analizar y que hay que explorar mucho en República Dominicana y en toda la región es lo que tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, en muchos países se ha puesto en marcha pago por servicios ambientales, son pagos a la conservación. Por ejemplo, las áreas naturales protegidas son un esquema de esta naturaleza y cada vez más se habla de cómo compensar a las poblaciones que cuidan de los territorios, de la naturaleza, que también son un mecanismo de adaptación, cómo hacer de esto un esquema que mejore no solo, digamos, el bienestar de la población, pero que se vuelva una suerte de negocio basado en la naturaleza, pero que tenga estos objetivos de más largo alcance, ¿no? Hay muchísimos otros mecanismos fiscales, que incluso, por ejemplo, se habla mucho de cómo los impuestos al carbono que existen en algunos países, cómo esto que se cobre por la contaminación, puedan extraerse un porcentaje de ese recurso para invertir en acciones de adaptación. Entonces, hay muchísimos mecanismos en donde el sector privado tiene un rol muy importante que jugar, insisto, con esta visión de seguir integrando estos esquemas más, digamos, de apalancamiento de recursos. Finalmente, para, digamos, cerrar mi intervención, solo resaltaría lo importante que es no perder de vista que la adaptación tiene que considerar los diferentes esquemas de toda intervención, tiene que considerar todos los niveles de vulnerabilidad, pero también los peligros, la exposición. Y esto es muy importante para que las intervenciones sean exitosas. En República Dominicana, como en todos los países de la región, hay una necesidad muy grande de tener estrategias nacionales que permitan movilizar financiamiento sostenible. Por ejemplo, República Dominicana es de los pocos países que sí estableció un costo de las NDCs, de sus contribuciones nacionales, y sí han estimado cuánto les cuesta, y esto es muy positivo porque gracias a eso van a poder ayudar a establecer cuánto tienen de recursos públicos, cuánto les falta de la cooperación internacional y cerrar estas brechas. Eso es algo que los diferentes países tienen que hacer. Y cerraría diciendo que es muy importante que haya un trabajo sinérgico entre las diferentes fuentes de financiamiento. No solo el capital privado, pero también el público, que haya una internalización del cambio climático a lo largo y ancho de la planeación y de la presupuestación de todos los sectores, para que esto permita un apalancamiento muchísimo más
integral y muchísimo más efectivo, y que se mejoren los esquemas de transparencia. Creemos que esquemas como sistemas de medición, reporte y verificación de financiamiento va a ser muy importante para que los países puedan monitorear con muchísima claridad en dónde están sus inversiones, qué tan efectivas están siendo, cuánto están movilizando de diferentes fuentes y cuánto les falta para cerrar esas brechas de inversión, y con base en ello determinar cómo es que van a crear nuevos mecanismos financieros, por ejemplo, a través de impuestos de carbono o a través de algunas otras estrategias innovadoras, ¿no? Bueno, con esto terminaría mi participación, enfatizando la importancia de pensar a la adaptación también de la mano de la mitigación, y por supuesto de pensar que la adaptación va a ser más exitosa cuando logremos generar estos mecanismos en donde los diferentes actores se involucren, y por lo tanto el financiamiento también va a ser más exitoso si logramos hacer una suerte de apalancamiento de diversos recursos que permitan estas intervenciones de largo plazo. Por aquí lo dejaría, y bueno, muy contenta de contestar preguntas, y una disculpa que creo que me pasé del tiempo asignado. Gracias. El tiempo estuvo excelente, Sandra. Muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas. Miriam Villalona quiere saber qué se puede hacer para que el porciento destinado a la adaptación aumente. Claro que sí. Yo creo que hay dos aspectos muy importantes. El primero es que hay que tener una mejor definición de las intervenciones de adaptación. Yo creo que lo que los países no han logrado reflejar de la mejor manera sus necesidades de adaptación en sus esquemas de, por ejemplo, en sus esquemas de política, por ejemplo, las NDCs o los planes, por ejemplo, las comunicaciones nacionales o los reportes que hacen los países, tienen mejor calculado cuáles son las intervenciones de mitigación, y tienen menos desarrollo en los temas de adaptación. Entonces, esto, por supuesto, se refleja en cómo se movilizan recursos. Entonces, yo creo que hay que hacer procesos de análisis de qué es lo que necesitan cada uno de los sectores, y claro que eso implica tiempo, pero si no logramos hacer eso, va a ser muy difícil que tengamos planes integrales. Les comento que, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas está haciendo un análisis para ver cuáles son esas necesidades de financiamiento que tienen para la adaptación y la mitigación los países en desarrollo, y muy pocos países han logrado hacer lo que ustedes hicieron de cuantificar el costo de las NDCs. Entonces, lo que hemos observado es que hace falta que los países hagan análisis de qué es lo que necesitan en cuanto a adaptación en cada uno de sus sectores, y que lo transmitan para que estos planes que ustedes establezcan jalen, digamos, de alguna manera, las inversiones, digamos, nacionales e internacionales. Y por supuesto que hay que fortalecer los esquemas internacionales. El Fondo de Adaptación es muy exitoso, pero tiene pocos recursos en comparación con otros mecanismos internacionales. Y creo que esto también es una cuestión de cómo los países en desarrollo demandan más y mejor financiamiento para la adaptación. Entonces creo que es tanto por la vía de los países a nivel nacional, mejorar sus análisis del costo de la adaptación, y por el otro lado, de los países desarrollados, de incrementar programas que ayuden a la adaptación. Entonces, creo que va en las dos vías. Muchísimas gracias, Sandra. Carlos dice, muy buena presentación. Una consulta, ¿se ha logrado tener un mapeo, análisis de los mecanismos financieros locales subnacionales más efectivos a nivel regional, Latinoamérica y Caribe? ¿Se tiene una guía para desarrollar mecanismos locales de financiamiento climático, subnacional, departamental y municipal, que pueda ser aplicable en la región y que apoyo a gobiernos locales a desarrollar los mismos? Muchas gracias. Creo que cada vez hay más esfuerzos que buscan justamente apoyar la generación de este tipo de mecanismos financieros locales. No conozco una guía per se que se haya desarrollado al respecto. Yo con mucho gusto ahorita les voy a compartir el trabajo que hemos hecho a nivel de la región, y que justamente estamos buscando aterrizar a diferentes países, y que será un gusto, si es de interés de República Dominicana, poder, digamos, bajarlo a nivel de lo subnacional, porque hay diferentes retos en cuanto a la formación de este tipo de esquemas. Creo que una de las grandes oportunidades que tienen los gobiernos subnacionales, municipales, es echar mano de algunos mecanismos
fiscales que permitan generar sus propios recursos y que esto se deposite, por ejemplo, en fideicomisos, que a su vez permitan que se atiendan problemáticas muy específicas. Por ejemplo, en temas de adaptación hay diferentes necesidades, por ejemplo, en términos del agua, de temas de, por ejemplo, gestión de la naturaleza, por ejemplo, bosques. Hay muchos temas que, por supuesto, están alineados digamos, a políticas que normalmente los países tienen como parte de sus políticas de desarrollo, pero la adaptación también tiene una visión de preparación. ¿Qué hace, qué hace falta para que los sectores se preparen para algo que ya sabemos que va a pasar, ¿no? Entonces, creo que ahí la gran oportunidad es que cada uno de los sectores y sobre todo a nivel subnacional hagan ese tipo de mapeo, este tipo como de revisión de esos niveles de vulnerabilidad, a qué tipo de problemas están expuestos y cuáles pueden ser esas intervenciones presupuestales y financieras y qué tipo de mecanismos pueden mover después a través, por ejemplo, del sector privado para que hagan este tipo de intervenciones. Entonces, hay algunos ejercicios que con gusto también de lo que conozco, por ejemplo, la red argentina de municipios ante el cambio climático han generado un fideicomiso muy interesante que reunió a muchos municipios para hacer inversiones asociadas a cambio climático. Entonces, creo que ahora se formó una red de municipios en Colombia con esta misma característica, que creo que puede ser el tipo de esquemas que se pueden replicar en el resto de los países de América Latina y que son exitosos porque comparten experiencias y van formulando este tipo de esquemas que son pues replicables, ¿no? A nivel, digamos, más subnacional. Entonces, igual ahorita les puedo pasar un par de los links que también pueden ser de interés para ustedes. Excelente, muchas gracias. En tu experiencia, Sandra, ¿cuánto tiempo mínimo debe contemplarse para tener mayor probabilidad de éxito en un programa de adaptación? Yo creo que depende mucho el sector y depende mucho del factor de implementación, es decir, quién está. Normalmente creo que una de las carencias que se han observado es que no toda la gente que está en los procesos adaptativos entiende cuáles son las necesidades, pero por ejemplo, hay algunos casos de éxito en algunas zonas costeras en donde tuvo que haber un cambio de actividades, por ejemplo, asociadas a que a lo mejor tuvieron un incremento en el nivel del mar, entonces tuvieron que replegarse, entonces esto normalmente lleva, ¿no? un proceso de decisión, incluso de reubicación territorial, ¿no? Entonces, esto no siempre sucede exitosamente o rápidamente porque implica, pues, aspectos culturales, ¿no? Algo que estamos documentando ahorita es que mucha gente no prefiere, literalmente dicen, yo prefiero ahogarme aquí en mi casa a tener que moverme porque aquí nací, aquí nacieron mis abuelos y algo que hemos estado documentando es justo cómo hacer de la adaptación un esquema de mejora del bienestar, ¿no? Entonces, cada intervención depende mucho de las condiciones. Por ejemplo, ustedes conocen muy bien la situación que se da, por ejemplo, en algunos lugares en Centroamérica y el Caribe asociado a temas del sector agricultura, ¿no? Hay un problema cuando viene una sequía, ¿no? Hay mucha reticencia a abandonar las tierras, pero cuando se hace una intervención que no siempre va a ser rápida, es decir, la recuperación de las tierras no va a ser rápida, implica tiempo. Entonces, por ejemplo, a veces hay procesos que pueden llevar de 5 a 10 años, hay procesos que pueden ser un poco más rápidos dependiendo el problema del que se trate. Por ejemplo, en manejo de calidad y acceso al agua, hay proyectos que digamos, han manifestado o han demostrado ser más exitosos en el corto plazo. Entonces depende mucho de los niveles, pero yo creo que lo fundamental es saber que cuando uno hace una inversión o promueve un proyecto, sí tenemos que pensar en las diferentes aristas. No podemos pensar en que una intervención lo va a lograr todo y por eso es importante que, por ejemplo, la cooperación también se vuelva cada vez más flexible y más adaptativa. La flexión también tiene que adaptarse a esos cambios y por eso con los donantes hemos hablado mucho con los mecanismos multilaterales. Por ejemplo, un GCF puede aprobar un proyecto 2019 y se va a acabar en 2020, pero ese proyecto tiene que seguir
Entonces también ahora estamos hablando de proyectos multianuales que puedan lograr que ese financiamiento se mantenga año con año. Y lo mismo pasa con los proyectos readiness, de preparación. No puedes preparar un país ante estos temas en un año, ¿no? Entonces tienes que generar estructuras que permitan, incluso estamos hablando de cambios en el gobierno, cambios en la política. Entonces, creo que ahora que hablamos de cambio climático y de todos los fenómenos adaptativos, también el sector financiero, los mecanismos de financiamiento tienen que ser accesibles y adaptativos, ¿no? O sea, un GCF se tarda 2 años en llegar, entonces para entonces ya el fenómeno pues nos azotó, ¿no? Entonces creo que aquí hay muchos aspectos que considerar, pero yo creo que lo importante es justamente pues formar esas capacidades y seguir internalizando, tener un buen plan de acción, una buena estrategia de financiamiento que nos permita movilizar los diferentes recursos y eso, tener una visión adaptativa constante y saber que no vamos a resolver el problema solo en un año, sino en un proceso, digamos, que tiene que evolucionar, como los actores políticos y las instituciones también tienen que evolucionar para atender el problema. Excelente, Sandra. ¿Se puede, una última pregunta tenemos por Claro aquí? que sí. ¿Se puede repensar en estrategias en el menor tiempo posible para acceder al financiamiento de adaptación para el sector hídrico y sector de agua potable y saneamiento? Sí, yo creo que algo que se ha visto, por ejemplo, con algunos esquemas, también les voy a pasar el link del Fondo de Adaptación en Colombia. Algo que ha sido interesante es que cuando hay planes que tienen ya, digamos, análisis de las trayectorias sectoriales, en donde saben con mucha certeza qué es lo que hace falta para intervenir, eso ayuda mucho porque ya está demostrado, digamos, como cuáles son esos pasos que se tienen que dar para lograr esas y en dónde se tiene que invertir. Entonces, hay proyectos que han sido como implementados en donde sí hay muestra de que una intervención temprana puede tener efectos, pues si no inmediatos, en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, pero todo depende también del tipo de diagnóstico que hay de los sectores, porque si hay un diagnóstico un poco más digamos, como sistemático de en dónde están esas necesidades. Y el sector hídrico creo que es uno de los más avanzados en cuanto a la proyección, en cuanto al análisis de los riesgos. Creo que hay muchísimos avances en el sector hídrico que justamente han ayudado a hacer intervenciones que son adaptativas e incrementar la resiliencia, ¿no? Temas que van desde el saneamiento hasta la procuración de la calidad del agua en el largo plazo. En África hay muchos ejemplos muy interesantes. Entonces, creo que sí, que depende mucho, insisto, en un buen diagnóstico, en una buena identificación de la responsabilidad, a quién le toca hacer, a quién le toca poner en marcha esos proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de actores? Y creo que aquí es en donde justo enfatizo mucho el rol del sector privado, ¿no? Porque a veces los estados o los gobiernos tienen un límite en sus intervenciones, es decir, su rol llega hasta un punto y luego tiene que haber otros actores que puedan poner en marcha eso. Pero yo les invitaría a no pensar en que un proyecto lo va a resolver el sector privado, no es exclusivo del sector privado, sino cómo la visión integral es la que va también a detonar el éxito de las intervenciones para que se mantengan en el tiempo, ¿no? Y creo que sí hay casos de éxito que se pueden poner en marcha en este tema. Milena, tienes tu micrófono apagado. Perdón, gracias. Tenemos una última preguntita, decía por aquí. Una última pregunta más. Muy interesante presentación. ¿Cómo un banco comercial puede medir el grado de vulnerabilidad y exposición de su cartera hipotecaria a los efectos del cambio climático? ¿Hay alguna metodología, marco o buena práctica que nos sugieras? Claro que sí. De hecho, a nivel internacional se creó justo este Task Force para medir los niveles digamos, de vulnerabilidad y de riesgo ante los temas de cambio climático y justamente ha sido una metodología que muchas empresas y muchos bancos ya han empezado a adoptar para analizar primero, precisamente a partir de la cartera de proyectos, analizar qué tipo de sectores son parte de la cartera,
qué tipo de actividades se desarrollan y a qué tipo de peligro están expuestos. Y creo que esta metodología, que ahorita igual les voy a poner aquí el link, ha ayudado mucho para el tema de cambio climático, y de hecho ahora se creó una metodología nueva que no solo mide riesgos en temas de cambio climático, pero también otro tipo de riesgos ambientales, ¿no? O sea, como que amplió la visión, porque, bueno, ciertamente cambio climático no es solo temas, digamos, de riesgos ambientales, pero, por ejemplo, esta nueva metodología también incluye temas asociados a la biodiversidad, ¿no? O sea, cuando una intervención o un proyecto puede tener algún tipo de impacto adverso a la biodiversidad o a la calidad del aire o a la calidad del agua. Entonces hicieron como un ejercicio para poner esta metodología de una manera un poco más integral. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja de tener este tipo de análisis, por ejemplo, no solo de la banca comercial, pero de cualquier otro mecanismo financiero, de cualquier otro, es primero hacer un análisis de que, como decía hace un momento, todos los sectores son vulnerables. Todos y cada uno de los sectores son vulnerables. Y hoy el sector financiero está dándose cuenta que no integrar esto les va a costar mucho más dinero, ¿no? Porque si un proyecto en el que se invirtió fracasa a causa del cambio climático, a causa de algún evento asociado al cambio climático, pues esas inversiones se van a perder, ¿no? Entonces ya hay un reconocimiento de que el cambio climático pone en riesgo altísimo el desarrollo de industrias completas. Yo les mencionaba hace un momento el caso de la minería. Hay mucha inversión en la minería que tiene efectos adversos en el ambiente, pero la minería como tal es muy vulnerable porque necesita agua. Y entonces si hay sequía, si no hay disponibilidad de agua, entonces la minería va a empezar a ver afectadas sus operaciones. Entonces, que los bancos comerciales y todas las instituciones empiecen a ver qué proyectos están invirtiendo, a qué sectores corresponde, qué peligros están asociados y por lo tanto cuál es la medida de resiliencia o de reparación o de respuesta ante esos impactos es muy importante. Ahorita les pongo aquí los links para que puedan conocer, pero afortunadamente es algo que ha evolucionado. Lamentablemente todavía no son obligatorias, es decir, son voluntarias, ¿no? Las aplican quienes quieran hacerlo, pero esperamos que a nivel internacional cada vez se vuelvan más obligatorias y que se insista que el sector financiero tome esto de manera, digamos, integral en sus estructuras, en su regulación, no solo para los inversionistas, pero también para los reguladores y todos los actores que forman parte del sector en su conjunto, ¿no? Hay mucha evolución al respecto, pero falta muchísimo por transformar, que realmente entendamos que el cambio climático no es algo que vamos a ver en el futuro. Ya lo estamos viendo y si no hacemos algo ahorita, lo que va a hacer el cambio climático es que nos va a cambiar a todos y al no intervenir con tiempo, nos va a hacer muchísimo más costoso que hacer una intervención temprana. Excelente. Sandra, muy agradecidos. Una súper presentación. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Mucho éxito en el curso. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, va a ser un gusto seguir en contacto para presentarles también este trabajo que hicimos del índice de finanzas sostenibles, en el que hicimos también análisis para República Dominicana, así que va a ser un gusto seguir en contacto para hablar más al respecto, y pues muchas gracias a todas y todos ustedes. Un verdadero placer tenerte por aquí. Mil gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. A continuación, tenemos nuestra próxima ponencia, Articulación de Necesidades de Financiamiento para la Adaptación, a cargo de nuestra querida Nelly Cuello. Nelly ha estado con nosotros en otras sesiones de estos seminarios, también en algunos momentos ha servido de moderadora, o sea que ya la conocemos muy bien. Podemos ver su semblanza en la pantalla. Nelly es ingeniero civil, recordemos, con maestría en Ciencias en Ecología y Medio Ambiente, con más de 13 años de experiencia internacional en cambio climático. Ha asesorado gobiernos, empresas y organismos internacionales en identificación, diseño, desarrollo y evaluación de estudios e instrumentos de política climática. Adelante, Nelly, bienvenida. Hola, Milena, muchísimas gracias a todos. Gracias, Sandra, por las presentaciones, tanto por las respuestas. Creo que definitivamente allanaste el camino para mi presentación. Nada, quiero, pues, sin más, voy a poner mi presentación. A ver.
Milena. Confírmame que puedes ver mi presentación, por favor. No la veo. Sandra, también va a ser un placer tenerte por aquí, ¿eh? En persona o virtual. Así que nada, muchísimas gracias. Sí, Nelly, está tu presentación. Excelente, gracias. Ok, listo. Bueno, pues rápidamente les comento. Hoy vengo pues a hablarle un poquito acerca de específicamente cómo podemos articular el tema de la adaptación y el financiamiento, ¿no? Y específicamente cómo vamos a articular todas esas necesidades de financiamiento para la adaptación. Me encantó justamente algo que dijo Sandra, y es el hecho de que todos los sectores son vulnerables. Lo que pasa es que hay que entender algo, que dentro de esa exposición que tienen todos los sectores ante los efectos del cambio climático, pues algunos tienen una determinada capacidad de resiliencia, pero también las impactará de una manera diferenciada. Y solamente como una manera de quizás ilustrar el tema, es el hecho de que muchas de esas, por ejemplo, de algunos de esos efectos pueden desencadenar en otros efectos que son indeseados dentro de lo que sería la cadena de valor o dentro de lo que sería la cadena de resultados de la intervención. Entonces, rápidamente les comento, bueno, pues vengo a hablarle acerca de esta articulación de esas necesidades de financiamiento para la adaptación. ¿Cuáles son los enfoques que actualmente se utilizan para temas de financiamiento para la adaptación? Vamos a hablar un poco acerca de estos mecanismos de transferencia de riesgo, este mecanismo también de pérdidas y daños, que pues internacionalmente hemos escuchado que han sido de los temas que se han movido dentro del tema de cambio climático. Y vamos a hablar acerca de el marco de financiamiento climático basado en resultados. Hay otro más que yo lo puse como bonus track, entonces bueno, pues cuando lleguemos a ese punto, pues se las voy a ir presentando. Bueno, justamente como decía Sandra, una de las cosas que son inevitables es el hecho de que, bueno, el mundo ya está experimentando estos cambios en la temperatura. Y estos cambios, pues de una u otra manera, pues simplemente ya son percibidos, no solamente por nosotros los humanos, sino que también por otros seres vivos que están cohabitando con nosotros en el planeta, pero además los sectores también pueden percibir estos cambios. Y voy solamente a poner un ejemplo. Las implicaciones que tiene un incremento en la temperatura de una u otra manera aportará requerimientos adicionales a lo que son las demandas energéticas, por ejemplo, ¿no? O como les decía Sandra también, creo que con el tema específicamente de agricultura, pues obviamente un incremento en la temperatura o una reducción en la precipitación tendrá requerimientos adicionales a ese sector en particular con relación a lo que son sus temas específicamente de necesidades hídricas. Entonces, eso nos va dando una idea de cómo los sectores pues, pueden ir percibiendo lo que son sus necesidades específicas para abordar el tema del cambio climático. Algo que solamente quiero pues un poco resaltar es que estos fenómenos pueden también ser de una manera lenta. Y justamente algo que era también lo que hablaba Sandra, pero que también los que han tenido la oportunidad de tomar los otros seminarios, y es algo que lo he venido pues justamente conversando, es el hecho de que necesitamos ver la intervención en temas de cambio climático ya no como una intervención puntual, sino más bien cómo esto afecta a toda la cadena de valor o cómo esto afecta a mi cadena de resultados. Y específicamente, y esto es algo importante con relación, porque hay fenómenos que se vienen dando de una manera lenta, como por ejemplo los fenómenos de desertificación y específicamente agravamiento de lo que son algunos procesos que vienen siendo degradados. Bueno, yo veo algunas cositas en el chat, yo espero que sea que me están oyendo. Díganme, a ver, déjenme yo mirar esto, no vaya a ser bien, se escucha muy bien.
Perfecto. Bueno, ahora, ¿verdad? Bueno, pues nada, voy a dejar ahorita para mirar el chat, para no distraer. Algo hoy solamente para asegurarme de que quizás no todos están envueltos en el tema de cambio climático, quizás esta es la primera vez que vienes a este seminario. Es importante entender de dónde viene este tema del cambio climático. Por un lado, tenemos incremento en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero que se dan por quema de combustibles, por emisiones de metano en gestión de residuos, etcétera, o, por ejemplo, lo que sería una reducción en las absorciones, específicamente temas de deforestación o degradación de bosques. Y estos, de una u otra manera, pues tienen incremento en lo que son algunos de los parámetros del clima. Entonces, fíjense cómo este fenómeno, ya básicamente es un fenómeno que todos los hemos estado percibiendo, ¿no? Y específicamente me gustaría, solamente para traer un poco lo que decía justamente Sandra, es el hecho de que, ¿qué es la adaptación? Porque a veces son de las cosas como que no logramos definir claramente en nuestra cabeza. Lo primero es que es un ajuste de sistemas que pueden ser ecológicos. Casi siempre estamos de acuerdo con esa parte. Sí, la adaptación, porque justamente hablamos mucho de lo que es la adaptación basada en naturaleza, o por ejemplo, ajuste en los sistemas sociales, como es el caso de sistemas de alerta temprana, pero también se habla de ajustes en los sistemas económicos. Y esta parte de la adaptación ha sido algo como que, bueno, la economía que siga como va, todo está bien y todo lo más. Y justamente este Task Force, del cual pues justamente hablaba Sandra, pues justamente viene mirando cómo vamos a hacer esos ajustes en lo que son los sistemas económicos. Algo también que quería resaltar específicamente de esta definición es el hecho de que esas respuestas a esos estímulos pueden ser reales o pueden ser previstos. Y esto en particular nos llama la atención frente a una cuestión de riesgo. Y voy a poner un pin aquí solamente para cuando lleguemos a esa lámina, que creo que es la próxima, pues justamente quiero volver a este tema específicamente de riesgo. En el caso específico de, por ejemplo, de cambios en procesos, prácticas y estructuras, que también van muy en consonancia con lo que también estaba explicando Sandra. Algo también que es algo importante, la adaptación no es solamente, ay, yo soy pobrecito de mí, yo soy el más afectado. No es solamente mirar y sentarnos a llorar frente al problema. Hay una realidad que nos transfiere el cambio climático que también representan oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Oportunidades de generar aquella cohesión social que justamente venimos empujando desde hace tantas décadas a nivel regional o a nivel país. ¿Oportunidades de qué? Justamente de involucrar y poner a trabajar juntos un sector público y un sector privado que no necesariamente trabajan juntos, no porque no tengan causas comunes, sino porque tienen velocidades y a veces hasta métodos distintos. Entonces, estos representan oportunidades. Pero además también porque existen oportunidades también de negocio frente al tema. Entonces es importante que entendamos que ese abordaje de lo que sería la adaptación, pues también puede repercutir en lo que serían beneficios de esas oportunidades que nos transmite el cambio climático. Quiero también, como a modo de introducción y contexto, pues justamente irme a la parte donde la contribución nacionalmente determinada, que fue un proceso que se llevó a cabo por la República Dominicana dentro de lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas para dar respuestas a los requerimientos del Acuerdo de París, de lo que es esta contribución que el país propone como parte de lo que sería
su apuesta para abordar el cambio climático. Y específicamente quiero que se tomen el momento para mirar justamente estas 3 secciones. Es un documento largo, extenso, particularmente tiene mucha información. Creo que es algo que nos va a dar punta de lanza para muchas cosas que queremos lograr en el país. Y específicamente la parte de mitigación, adaptación y financiamiento. Quiero hacer algo aquí, ¿no? Justamente este es un texto que traigo de ese documento, donde justamente pues plantea lo que es el tema de la mitigación. Que dentro del argot climático pues siempre hemos querido dividir mitigación y adaptación. No, eso es mitigación. No, yo soy experta en mitigación. No, yo soy experta en adaptación. Entonces, pues de repente como que nos volvemos como si fuera, se vuelven estos especialismos que de repente en la realidad no existen. Y voy a explicar por qué. Esta parte en particular, como les acabo de decir, si yo le pregunto a alguien, de hecho no lo voy a preguntar porque no quiero, si cambio el cosa me deja de hacer clic aquí. Si ahora mismo yo les digo, esto es mitigación, claro, eso es mitigación. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia energética en sistemas de bombeo de agua potable, ¿acaso eso también no es adaptación? Si ahora mismo hablamos de, por ejemplo, de transporte, específicamente de mejoramiento de infraestructura de la carretera, que uno, aumenta velocidades de circulación, por tanto reduce consumo de combustible, pero también por el otro lado, mejoramiento, por ejemplo, porque hay derrumbes en la carretera, algo súper común. Tenemos un país con una topografía súper ondulada. También eso es adaptación. Entonces no podemos solamente pensar, esto es migración, no, esto es adaptación. De repente todo lo que podemos tener como, no todo, pero bueno, gran parte de lo que tenemos como mitigación también puede ser visto como adaptación. Y bueno, entonces también quiero tomarme un minuto, ¿no? El tema, bueno, no, pero uso y de productos y procesos industriales, eso sí es mitigación. No, adivine qué, por ejemplo, cuando hablamos en el sector agrícola específicamente de dejar de utilizar ciertos productos agroquímicos, de una u otra manera eso representa un impacto importante dentro del tema de adaptación. En eso estamos 100% de acuerdo. Pero adivine qué, eso también mejora lo que es la capacidad de respuesta del suelo frente, no solamente frente a su absorción de CO2 como tal, sino también frente a temas de inundaciones y así sucede, y frente también inclusive a la capacidad productiva. Entonces esas son divisiones que son desde mi punto de vista importantes para saber ¿cómo se llamaría esto? Cómo el abordaje aborda cierto problema, pero no podemos dejar de entender que estas cosas también tendrán repercusiones dentro de los otros aspectos que pues he hablado, por ejemplo, como en el caso de adaptación. Listo. En el caso específicamente de adaptación, bueno, pues como ya también Sandra pues justamente lo dijo, ¿no? Es que si vamos a ver todo esa adaptación, todos los sectores son importantes, todos los sectores son vulnerables. Quiero resaltar aquí algo, por ejemplo, en la contribución nacional determinada, pues se habla específicamente de esta nueva ambición de que reducir en un 27% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y específicamente habla acerca de cómo el financiamiento se va a realizar frente al tema de lo que es la mitigación, ¿ok? Y fíjense que habla de que, bueno, un 20% sería condicionado a finanzas externas y el otro 7% sería incondicionado, finanzas domésticas. Específicamente el sector privado tendría una parte de lo que son esos aportes y un 2% del sector público. Solamente quiero ayudarles a entender algo. Fíjense que esta parte en particular no me da una indicación clara acerca de cómo vamos a abordar entonces lo que dentro de la contribución nacional determinada llamamos adaptación en temas de financiamiento. ¿Será que todo lo vamos a pensar como finanzas externas? ¿Todo lo vamos a asumir como finanzas internas?
específicamente cómo se va a realizar, o sea, bajo cuáles medios voy a lograr esa adaptación, que también es parte de lo que son mis objetivos climáticos. No obstante a esto, otra cosa que quiero traer a la mesa es justamente el tema de cómo se aborda el tema del financiamiento climático dentro de la contribución nacional determinada. Específicamente, se habla de, por ejemplo, de cómo el financiamiento es un medio de implementación, y quiero traer a colación específicamente estos tres. Uno es con relación al tema de diseño e implementación de instrumentos de financiamiento verde. Me encantó esa parte porque justamente fue de lo poco que pudo hablar Sandra, pero también es algo de que ustedes van a poder ir mirando en los próximos días. Es con relación a algunos instrumentos de financiamiento verde. Bueno, pues obviamente está todos estos temas de fideicomisos, bonos etiquetados y todo lo demás que pueden ser utilizados como parte de esos instrumentos de financiamiento. De igual manera también, algo que quiero traer a colación es el tema de cómo la cooperación público-privada a largo plazo pues puede también ayudar a promover estos temas de acción climática. También, de igual manera, otro de las apuestas que se realizan en temas de adaptación es justamente lo que es el fortalecimiento de la arquitectura del país para dar respuesta o para tener una mejor eficiencia o una mejor respuesta frente a lo que son los requerimientos que realice el país de financiamiento frente al Fondo Verde del Clima. Entonces, que era justamente uno de los temas que se estaba hablando ayer. Yo quiero pues solamente traer también a colación un resumen, ¿no?, de lo que sería el abordaje de lo que son las tecnologías priorizadas dentro de la NDC. Específicamente quiero tomarme un momento para mirar, porque a veces lo que tenemos es que como sentarnos a ver como de una manera, creo fielmente en que uno tiene que ser lo más detallado posible, pero también uno tiene que ser tiene que ser capaz de mirar cómo el conjunto de todos esos píxeles forman una imagen completa. Específicamente los temas de seguridad alimentaria y seguridad hídrica, lo cual para mí están totalmente juntos. Pueden ser abordados de manera distintas, pero puedes tener resultados en ambos a la vez. ¿Cómo? Y pongo un ejemplo, el manejo integrado de cuencas. Es un ejemplo sencillo de cómo puedo tener resultados en cosas que de plano ya se me está diciendo que son parte de lo que son las prioridades del país. Y bueno, pues ahí se habla mucho de lo que son esas tecnologías priorizadas. Y voy a poner solamente un ejemplo. Cuando se habla del manejo integrado de cuencas, bueno, pues obviamente se habla de cómo se va a tratar la cobertura boscosa, cómo se van a tratar los temas de, ¿cómo se llama esto? De contaminación del suelo, o cómo se van a tratar, por ejemplo, temas de aprovechamiento de ciertos recursos, como es el caso del recurso agua, etcétera. Entonces, cuando se habla de este tema de manejo integrado de cuencas, pues definitivamente se puede tener resultados en ambas apuestas estratégicas que se han dicho en la contribución nacional determinada. De igual manera, también quiero resaltar de esta parte tres aspectos particulares. Uno es con relación al tema de la articulación de los mecanismos internacionales de pérdidas y daños, y de lo que es, por ejemplo, la articulación a programas de seguros climáticos. Una de las cosas también que se comentan dentro de la contribución nacional determinada es el establecimiento y mejora de sistemas de alerta temprana y gestión de riesgo de desastres. Ahorita yo les decía con relación al tema de riesgo, y traje una definición muy común dentro de lo que es el ámbito de negocio, que es, por ejemplo, el éxito de un negocio depende de cómo se anticipa a los riesgos, incluso lo que no van a ocurrir. Definitivamente, esa es parte de lo que es el éxito de una intervención de cualquier naturaleza. No solamente aquellas que podemos monetizar como un negocio, sino aquellas que son políticas públicas, que también es parte del negocio público, porque realmente es parte de lo que es la creación de bienestar, ¿ok?
Algo que también se resalta dentro de esta definición es el hecho de omisiones humanas. ¿Cómo voy a manejar el riesgo de la no acción? Por ejemplo, de la no acción frente a un tema de cambio climático, frente a un tema de no abordar el estrés hídrico o de no abordar el tema de lo que sería la, qué sé yo, o sea, por ejemplo, la infraestructura de agua. Ups. Entonces, esos son de los aspectos específicamente que creo que justamente delimitarán si estamos moviéndonos de una manera exitosa. Algo que también quería traer solamente a colación. Esto viene de otras presentaciones que ya vimos en otros de los seminarios, y es el hecho de que fíjense que se habla específicamente de que el cambio climático específicamente traerá dos tipos de riesgos físicos y riesgos de transición. Los riesgos físicos más o menos están siendo abordados a través de estos temas de mecanismo de transferencia de riesgo. Sin embargo, los riesgos de transición, que se sabe que son riesgos a los cuales estamos más expuestos y que además son los más probables que ocurran, pues simplemente ante esto estamos al descubierto. Este video es un poco largo, creo que tiene como 10 minutos, y específicamente habla acerca de un programa que se generó en República Dominicana acerca de transferencia de riesgo, que es un seguro de índice de cambio climático. Se los voy a comentar, pero por favor no dejen de ir a la presentación que vamos a poner a disposición de ustedes para que pues lo vean y entiendan en qué consiste, ¿no? Y este proyecto duró 4 años, lo llevó la Fundación Retón, y justamente se enfocó en mecanismos para lo que sería el abordaje de ciertos aspectos de cambio climático, como es el caso del establecimiento de lagunas para el sector ganadero, barreras vivas para plantaciones de banano, etc. Entonces es una experiencia bastante interesante, y bueno, pues se los voy a dejar allí para que luego lo miren, ¿no? Me voy a tomar un minuto para hablar específicamente acerca del mecanismo de Varsovia, que es el mecanismo internacional para pérdidas y daños. Y justamente este mecanismo, como algunos quizás ya lo saben, fue un mecanismo que se accionó desde la Convención Marco en 2013, incluye la eventual ocurrencia de eventos extremos y los eventos de inicio lentos. Como les decía, temas como la desertificación, acidificación del mar, a lo cual, por ejemplo, un sector pesquero es altamente vulnerable. Y este mecanismo, pues, tiene estos tres ejes, ¿no? Primero, por un lado, busca mejorar el conocimiento y la comprensión de esos enfoques integrales de gestión de riesgo. También busca el fortalecimiento del diálogo, la coordinación y la coherencia y las sinergias entre las partes interesadas, pero también busca mejorar la acción y el apoyo incluido en las finanzas y la tecnología. En el caso específico de, por ejemplo, ¿qué cosas usted puede hacer? Si habláramos ahora mismo acerca de cómo el país pudiera accesar al mecanismo, ¿no? Cómo el país pudiera, porque de eso se habla, ¿no? En la contribución nacional determinada, cómo el país puede ser parte de este mecanismo. Primero, por un lado, se necesita trabajar en lo que es la evaluación de riesgo de pérdidas y daños. Sabemos que en el país se han producido varios análisis, pero es importante
mirarlos en el contexto de lo que serían metodologías y buenas prácticas, ¿no? En función de lo que son esas evaluaciones. Por ejemplo, se habla de, bueno, de las opciones y diseñar, implementar las estrategias con enfoque de gestión de riesgo, la observación sistemática y recopilación de datos, que siempre es visto como un gasto, ¿no? Sin embargo, ahora con el tema de la tecnología y la Big Data, pues obviamente se tiene que ver como una recopilación como una inversión de recuperar información que mañana será de ultra utilidad para la toma de decisión oportuna. Y reducir los niveles de incertidumbres, que son altos en todos estos temas. También el caso, por ejemplo, implementar enfoques integrales de gestión de riesgo climático, promover un entorno propicio que fomente la inversión, involucrar a las comunidades y la población, todo esto pues justamente también Sandra más o menos pues lo abordó. Y también pues se habla también de mejorar el acceso y el intercambio, el uso de datos. Yo creo que eso es algo importante, creo que la República Dominicana tiene una oportunidad súper interesante para trabajar temas de intercambio de información y de datos y de metodologías y qué te funcionó a ti, qué me funcionó acá. Porque, como también explicaba Sandra, pues obviamente eso depende mucho no solamente del contexto país, sino también de lo que son los modelos dentro de los sectores. Entonces, pues de repente pues puedes tener condiciones climáticas o amenazas parecidas, pero también tienes respuestas distintas por niveles de madurez del sector, por ejemplo. Este caso en particular, quería pues solamente traérselo a colación, es algo que está haciendo la Organización Internacional de Trabajo. Este análisis, pues, ellos realmente abordan el riesgo de lo que son, por ejemplo, aquel riesgo que hablábamos de transición. Ellos pues aquí intentan evaluar lo que serían el impacto, ¿no? En lo que sería la creación de capacidades y la respuesta de esas capacidades frente a lo que son los nuevos desafíos. Es un artículo interesante y bueno, pues se lo dejo ahí para que ustedes luego lo lean. En el caso específicamente de financiamiento basado en resultados, solamente quería pues traerles a colación este mecanismo de financiamiento es como bien lo dice, es basado en resultados. ¿Y qué tipo de resultados? Bueno, pues obviamente, si estamos hablando de mitigación, pues se hablaría específicamente de reducción de emisiones. Sin embargo, si estamos hablando de adaptación, ustedes me dirán, pero es que en adaptación eso no se puede. Casi siempre, de hecho, eso es lo que me dicen, no, es que no hay datos, es que los indicadores son un problema, es que, bueno, adivina qué, tú puedes trabajar específicamente con cierto grado de vulnerabilidad. Digamos algo, un mecanismo, por ejemplo, de financiamiento basado en resultados, como es el caso de, tú sabes que, ay Dios mío, a mí no me gusta particularizar, pero por ejemplo, si yo tengo un rubro agrícola que es alto en demanda de agua, por favor no me malinterpreten, que no me gusta, porque entonces dicen, no, Nelly dijo, no, alto en demanda de agua y pues obviamente entiendes que es algo que estratégicamente ese sector debería de abordar, pues obviamente puedes trabajar un tema de financiamiento a partir de quizás la provisión de algún tipo de tecnología, mejoramiento de sus prácticas de riego o este tipo de cosas de una u otra manera para mejorar ese indicador. ¿Cuál indicador? No me hable de ningún otro uso de agua. Y por supuesto, hay que monitorear muchas otras cosas, que no me baje la calidad del producto, que no me baje la productividad, que no me incrementen los costos, porque recuerden que estamos hablando de que es una actividad económica. O sea, hay una serie de indicadores que son como condicionantes, por decirlo de alguna manera, de que yo tenga un logro en esto, pero sin mermar otros aspectos de mi actividad.
Pues ahí les dejo más información. Esto específicamente, algo que quería resaltar y por alguna razón no le puse la rayita roja, pero se me olvidó, es el hecho de que este mecanismo en particular pues ayuda mucho a tener una idea de lo que sería la fijación de precio del carbono. Y justamente en ese enfoque, pues se ha visto que este mecanismo pues ayuda a trabajar un tema de fijación de precio interno en la actividad, específicamente frente al tema de emisiones, ¿no? Porque hablamos de precio al carbono. Solamente por traer algo a colación, tengo en República Dominicana hay dos ejemplos que quiero traer a la mesa, ¿no? Uno es el hecho de el proyecto Red Plus, que República Dominicana firmó con el FCPF, y básicamente es un mecanismo de financiamiento basado en resultados, o sea, las inversiones se deben de realizar y se deben lograr ciertas reducciones de emisiones en determinados, específicamente por varias prácticas que se van a realizar para reducir la deforestación. El otro que está debajo es el proyecto de reducción de pérdidas eléctricas, que también tiene un condicionamiento no en función de lo que son las emisiones, sino en función de lo que es el indicador de pérdidas. Específicamente creo que fue un 10 o un 14%, ahora no lo recuerdo y no lo puse ahí, pero de hecho, si entran en la página, pues lo van a poder ver, y si lo buscan así, programa de reducción de pérdidas, pues van a ver esto, ¿no? Algo que justamente hablaba Sandra también, es el hecho de que se puede trabajar con temas de blending finance, y bueno, pues obviamente esto pues ayuda mucho porque pues puedes discriminar lo que son actividades en las cuales yo soy fuerte, ¿no? O yo tengo ventanas de financiamiento específica para temas, por ejemplo, como asistencia técnica o para estudios, investigación, etcétera. Entonces este tema pues te va haciendo encajar cada una de las piezas de ese rompecabezas dentro de lo que sería tu entrega de un resultado integrado. Este otro mecanismo es el canje de deuda por naturaleza, súper conocido en República Dominicana, bueno, en la región más bien, y República Dominicana también, pues, también tiene muchos años hablando y saboreando el tema. Es también un mecanismo que pudiera servir para apalancar recursos para la adaptación. Lo pongo aquí a consideración de ustedes. Simplemente esto, el canje de deuda por naturaleza no tiene una metodología como tal, pero bueno, estos son pasos como que son fundamentales y se pone allí solamente como una manera de que ustedes tengan una idea de qué cosas son imprescindibles como hitos, ¿no? Y nada, pues yo sin más les doy muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Creo que lo he hecho en tiempo. Así que nada, muchísimas gracias. Y si tienen preguntas, pues por favor, estoy aquí para... Muchísimas gracias a ti. No veo que hay preguntas en la cajita de preguntas. No, es que no le he dado chance. Deja que escriban, a ver. No le has dado chance, pero ahora mismito se van a animar, no te preocupes. Déjame. Perfectamente. Déjame ver si tenemos por aquí. No tenemos preguntas, Nelly. Te agradecemos muchísimo tu participación. Bueno, pues nada, para mí un placer y nada, que tengan feliz resto del día. Muchísimas gracias. Vamos a recordar a nuestros participantes. Hemos llegado al final de nuestro segundo día. Nos quedan 2 sesiones aún para este tercer seminario, jueves y viernes, donde estaremos viendo algunos temas interesantes como esquemas comerciales, finanzas resilientes, banca comercial y de desarrollo, sector bursátil, instrumentos de precio al carbono, cuotas ambientales y pagos por servicios ambientales. También no olviden inscribirse y difundir nuestro cuarto y último seminario que tendremos la semana próxima, el mercado voluntario de carbono y sus beneficios para la adaptación.
Nuevamente estamos muy agradecidos por su presencia el día de hoy. Esperamos que los conocimientos adquiridos hayan sido de utilidad para ustedes. Pueden encontrar esta sesión y las siguientes en nuestra página web finanzasyadaptacionrd.org. Ahí también pueden inscribirse a nuestro seminario número 4. Muchísimas gracias. Los dejamos con la canción Mi Bendición de Juan Luis Guerra. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora de Santo Domingo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol.